Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, noches para todos. Un privilegio, como siempre, también, como decimos, la responsabilidad. El miércoles pasado me tocó orar con Martín y unos jovencitos y ahí, después que terminamos, nos empezaron a preguntar algunas cosas y una de las preguntas era, ¿siguen poniéndose nerviosos cuando tienen que hablar? Y bueno, y nosotros le explicamos que siempre hay un peso especial, por más que pasen los años, ¿no? No es lo mismo que dar una clase de matemática o que dar una charla de nada, porque esto es algo espiritual. Así que sí, la respuesta era sí, sigue siendo así. Los invito a abrir sus Biblias para no perder el tiempo en introducciones, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y vamos a leer dos pasajes y descubrir un poco el tema que vamos a estar tratando, que se titula en esta noche Conocidos por todos. Dice Lucas capítulo 4, versículo 33 al 35. Es un encuentro con Jesús y algunas personas. Versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Este es el primer pasaje, entonces, de este encuentro. Ahora vamos a unos versículos no más adelante, en el versículo 40 de este mismo capítulo, Lucas 4, otro encuentro. Dice, al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Así que tenemos estos dos pequeños pasajes y yo les leo, no los hago buscar, un versículo que está en Lucas, pero capítulo 8, versículo 28, cuando Jesús se encuentra con el llamado endemoniado de Gadara, le decimos del Gadareno, y dice, este al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. La pregunta del millón es, ¿qué tienen en común estos tres pasajes que leímos? Ahí está, tienen muchas cosas en común, pero esa es la que apunto. Conocían al Señor Jesús. ¿Qué podemos concluir? Lo primero que podemos concluir en esto es que los demonios y Satanás conocen perfectamente a Jesús, sabían quién era. Ahora los invito a saltar a Hechos, capítulo 19, un pasaje que le contaba hace un rato ahí en el entretiempo. Me lo recuerdo cuando lo enseñó Pablo, cuando estábamos viendo el libro de Hechos con los jóvenes en el año 2019. Y a mí me quedó una cosa que fue el disparador de esto. Hechos capítulo 19, versículo 11 al 15. Miren lo que va a pasar. Dice Hechos 19:11. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos, dice el versículo 13, que andaban expulsando espíritus malignos, intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Etseba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, miren lo que pasó, el espíritu maligno les replicó o les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa, desnudos y heridos. Así terminó esta historia, ¿eh? De estos 7 que quisieron invocar el nombre del Señor Jesús y echar demonios. Entonces, lo que veníamos viendo es que los demonios conocían a Jesús.
Sabían perfectamente quién era. Ahora por este pasaje dice, ellos mismos dicen, conocemos a Pablo. Conocían también a un hombre llamado Pablo, y sabemos lo que hace. Pero no conocían a estos hombres que invocaban al Señor Jesús, por más que lo habían invocado y habían tratado de imitar todo lo mismo que hacían los otros, ¿no? Se aprendieron de memoria. ¿Cómo se explica esto de que los demonios puedan conocer a algunos y a otros no? La primera pregunta que tiro. Y lo que tenemos que entender es que Satanás tiene limitaciones, ¿verdad? Porque es un ser creado. Y los demonios también. Esos demonios que podemos pensar y que existen, no son personas muertas que vuelven de la muerte. Son, nos enseña la Biblia, espíritus, ángeles, que también cayeron junto con Satanás, que son seres espirituales y que están ahí. Y que tienen limitaciones. ¿Por qué? Porque fueron creados, no son Dios. Así que no conocen a todas las personas, no saben todas las cosas. La Biblia nos enseña, no vamos a meternos ahora en eso, pero que Satanás era un ángel que cayó y con él cayeron otros demonios, otros ángeles, que son los demonios. Y tienen limitaciones. Y también la Biblia nos enseña que estamos en medio de una guerra espiritual, dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Lo que te nos está diciendo es que este mundo espiritual maligno, dadas sus limitaciones, además, por ser creados, ha tenido que organizarse, ha tenido que, no humanamente, como le diríamos nosotros, ¿no? Sino eh, espiritualmente, pero del lado de los malos, organizarse para ver cómo causar el mayor daño posible a este Dios que es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Pero ellos no son así. Se organizan para, como también nos enseña la palabra, matar, robar y destruir. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo es esta organización? No la sabemos exactamente, no podemos. Sabemos que se organizan porque acá nos dice que hay como distintos niveles de autoridad, pero no sabemos cómo lo hace. Lo que sí sabemos es que no puede estar en todos lados ni saber todas las cosas. Decir que acá hoy está Satanás metiendo la cola, como se dice a veces, ¿no? Acá está Satanás, es algo muy, muy engreído, muy, ¿no? Orgulloso decir que Satanás haya que tenido que venir en persona a encargarse de nosotros como si fuéramos tan peligrosos. Es medio volado, ¿no? Ahora, ¿saben una cosa interesante? Hay un libro que se llama Conocidos en el Infierno, de un escritor llamado Junior Zapata, que plantea esta idea, que también la plantea C.S. Lewis en otro cuadernillo o libro que se llama Cartas de un diablo a su sobrino, algo así. Plantea la idea de que, imaginemos que en el reino de las tinieblas, donde Satanás es el rey, se junta con los demonios, hace una reunión de organización y empiezan a planear cómo está moviéndose el trabajo de hacer daño acá en este mundo. Y empiezan a hablar de aquellos cristianos o cristianas que son las más peligrosas, las que habría que encargarse, como en el full, ¿no? Marca personal. Habría que hacerle marca personal a estos cristianos. Entonces, dice acá este autor de este libro, Junior Zapata, yo no sé si en realidad los demonios se reúnen para evaluar la vida de los cristianos, pero si lo hicieran, ¿qué dirían de ti? Bueno, ¿no? ¿Qué tipo de amenaza representamos para el reino de las tinieblas? ¿Qué tipo de amenaza representás vos y yo para Satanás? ¿Somos realmente alguien que los inquiete o somos alguien que dice, no estamos ni en la lista, ¿no? Pues, ¿quién es? Como le pasó con estos demonios, ¿no? Dijeron, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? No, que en el nombre del Señor salieron desnudos los tipos, porque tuvieron que huir. Sin embargo, en los otros pasajes donde estaba Jesús y Pablo, al revés, dice que nadie llevaba daño. Los demonios no podían hacer nada. Así que en un ratito nomás vamos a pensar de qué forma puedo representar o podemos representar una amenaza en el mundo de las tinieblas, en el reino de Satanás. Ahora, estos hombres que invocaron al Señor Jesús co- con un fracaso total y salieron desnudos, me hizo acordar a otro pasaje donde no fue tan grande el fracaso. Aparentemente fue un éxito. Sin embargo, algo malo estaba. Mateo capítulo 7, le voy a leer 3 versículos, el que quiere va, el que no me escucha. Mateo capítulo 7 dice el Señor Jesús así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Sin embargo, dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que acá la historia cambió. Acá aparentemente otros invocaron el nombre del Señor Jesús, echaron fuera demonios, hicieron milagros, profetizaron en su nombre. Sin embargo, un día cuando estén en el cielo y se encuentren con Dios dirá, no los conozco. Ahora no son los demonios los que no conocen. Hace un rato eran los demonios que decían, ¿y vos quién sos? Acá está hablando de gente que en nombre de Dios hizo cosas y sin embargo el Señor Jesús o Dios mismo va a decir, no te conozco. ¿Vos quién sos? Y la pregunta otra vez, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo es posible? Si Dios no tiene limitaciones, si Dios conoce todas las cosas, ¿cómo es posible que pudiera llegar a decirnos que no me conoce? Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, Dios sabe todas las cosas. Ahora, lo que podemos ver, que ser conocidos por Dios es algo diferente a ser conocido por los demonios y por Satanás. Este Dios que conoce todas las cosas puede llegar a decirnos, no te conozco, y no se refiere a que no sepa quiénes somos, ¿sí? Sino que, vamos a ver ahora, tiene que ver más con la relación que tenemos con Él. Ahora lo vamos a ver nomás, pero ese conocimiento no está hablando de la buena fama, sino está hablando de un conocimiento relacional, de intimidad. Así que en un ratito vamos a ver qué significa ser conocidos también por Dios en los cielos. Y ya que vamos a hablar de qué significa ser conocidos en el infierno y qué significa ser conocidos en el cielo, vamos a pensar a la mitad y vamos a pensar qué significa o qué implicaría ser conocidos en el mundo. Así que vamos a empezar de arriba para abajo, en el cielo. Y volvemos a este mismo pasaje, que no sé si ha venido, Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto de que Dios no me conozca? Miren, en el hebreo la palabra conocer tiene, o por lo menos la palabra que se usa en este pasaje, que es griego, y en otros pasajes en el hebreo, tiene que ver con esto que le decía de intimidad. Cuando, por ejemplo, dice que Adán conoció a Eva, no es que no sabía quién era y la conoció. Se está refiriendo a una intimidad que incluye la intimidad sexual. ¿Sí? Así que la palabra conocer en el hebreo es una palabra que tiene tres connotaciones. La primera es una experiencia directa con la persona, la conoce, no de teoría, es práctica. Por ejemplo, yo siempre contaba, creo que lo he contado acá, pero yo pasaba las navidades con Forlán, el jugador de fútbol, ¿no? Él era chiquito, yo era un poco más grande, entonces yo siempre cuento, no, yo pasaba las navidades con Forlán. Y los otros días se filtraron unos teléfonos en internet de famosos uruguayos, y entre ellos estaba el de Forlán. Entonces me dijo Seba, le voy a mandar un mensaje, estaba el del presidente, estaba todo, ¿no? Se le voy a mandar un mensaje a Forlán a ver si te conoce. Yo no le mandé nada porque no se va a acordar de mí, porque yo lo conocía, pero él era más chico. O sea, ese lo conozco es entre comillas, Forlán no sabe quién soy yo, no se acuerda, ¿no? Los padres sí, pero él no. Entonces, este conocer que acá dice Dios dirá, nunca os conocí, no se está refiriendo a no sé quién sos vos. Se está refiriendo a estos tres niveles de experiencia. No tengo relación directa contigo, no he tenido relación contigo. El otro nivel es la intimidad, no he tenido intimidad relacional, ¿sí? Y además, esta palabra implica reciprocidad, es decir, yo te conozco y vos me conocés. Entonces, cuando el Señor dice no te conozco, también está diciendo ni vos me conoces a mí, vos crees que me conoces. Así que Dios conoce todas las cosas, pero Pablo aclara esto un poco ahí en Gálatas 4:8, le leo 2 versículos. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios. O sea, Pablo está poniendo al mismo nivel de reciprocidad, ¿entienden? Ahora que conozco a Dios, o más bien que Dios me conoce, o viceversa, eso es el conocimiento verdadero. Y tiene que ver también con lo que dice Jesús cuando habla del buen pastor. El buen pastor, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así que Dios nos conozca implica que nos conozcamos mutuamente. Y no se trata de lo que yo pueda decir ni de lo que yo pueda hacer. Si se fijan en estos pasajes que leímos, dice
No todo el que me dice Señor, Señor. No se trata de que diga Señor, Señor. No se trata de hacer tampoco, porque esta persona dice, en tu nombre hicimos milagros, echamos demonios, predicamos, hicimos un montón de cosas. No importa lo que hiciste, no importa lo que dijiste. Lo que Dios mira es otra cosa. O sea, mira eso, pero siempre bajo una lupa principal, que es que Dios mira nuestro corazón. Dios mira, y cuando uno dice el corazón, ¿qué mira? ¿Me hace una placa acá? No, mira la parte invisible, la que no se ve, la intención última de las cosas que yo hice y que dije. Eso es lo que Dios mira. Cuando hay un pasaje en la Biblia, el de Job, que se da un poco esta, que ya no es fantasía, la fantasía de C.S. Lewis que decía al principio de Junior Zapata. En el cielo ocurre que Satanás entra en la presencia de Dios y Dios le dice en Job 1.8, ¿has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Cuando Dios le habla a Satanás de Job, no le dice, che, viste a Job, lo que hace, lo que dice, es un fenómeno. Le dice lo que es, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que mira Dios, nuestro corazón. Somos conocidos en el cielo por nuestro corazón, no por lo que hagamos. Si lo hacemos de corazón, ese, bueno, cuenta. ¿Y cómo comienza nuestra reputación en el cielo? ¿Cómo empieza esa reputación donde Dios ya sabía quién era yo, quién sos vos, pero ¿cuándo comienza esa reputación donde los ángeles podrían decir, sí, José, claro que lo conozco? Bueno, esto lo podemos entender cuando vemos la parábola del hijo pródigo y también otras parábolas que están ahí. Dice Jesús, les digo en Lucas 15, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y vuelve a decir luego, les digo que asimismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nuestro primer momento de ser conocidos en el cielo es cuando nos arrepentimos de nuestra vida de pecado, como el hijo pródigo y como tantos otros, y volvemos arrepentidos delante de Dios a pedirle perdón por nuestros pecados. No es la mejor presentación. Vieron que dicen que la primera imagen, o no sé cómo que dicen, pero la primera presentación vale por 1000. Bueno, nuestra primera presentación ante los ángeles de Dios no es la mejor. Es decir, somos un pecador que viene, que ha estado su vida dándole la espalda a Dios y acá aparece a pedir perdón. Así se nos presenta Dios. Pero dice Jesús, hay fiesta en el cielo, como cuando hay un cumpleaños y atrás ponen la guirnalda y dicen, Juancito, ¿no? Poné tu nombre. Hubo una fiesta en el cielo con mi nombre, José. Y ahí los ángeles se enteraron que yo me había arrepentido. Y así comienza la reputación. Y quizás hoy hay aquí alguno que todavía se puede decir que no conoce a Dios o que Dios no le conoce a él en este sentido, de intimidad, de relación. No de que, yo sé quién es Dios, claro, sí, el de la Biblia. La Biblia nos enseña que los demonios, ya lo vimos, conocen a Dios y también nos dice que hasta creen en Jesús y tiemblan, pero no por eso son salvos. No por eso se van a librar de la ira venidera, del juicio. Necesitamos ser conocidos por Dios. En otras palabras, necesitamos comenzar una relación personal con Dios. Y ese día hay fiesta en el cielo, aparece tu nombre y a partir de ahí Dios va a trabajar con tu corazón y trabaja con el mío también, ¿verdad? Dios mira lo invisible. Eso lo aprendió Samuel el día que fue a buscar allá al que iba a ser el primer rey, que Dios mira lo invisible y no lo que está a la vista. Entonces, en este sentido de ser conocidos en el cielo, me queda o quiero dejar este desafío de examinar por qué hacemos lo que hacemos. O sea, el primer desafío es tener conciencia plena de si yo conozco a Dios y Dios me conoce a mí. Si hoy me muero, cuando esté delante de Dios, Dios va a saber quién soy yo, por qué he tenido relación con Él. Si no es así, el momento es ahora. Jesús ya lo permitió al morir en esa cruz para que podamos tener relación con Él. Pero si ya lo conozco, si incluso lo estoy sirviendo, ahora arranca el año, este es el último mensaje de febrero. El domingo que viene ya es marzo, arrancan los ministerios, arranca la escuelita, arranca todo. Y muchos van y vamos a estar haciendo cosas, ¿no? Bueno,
tengo que examinar por qué lo hago. ¿Por qué lo hago? Porque no tendría sentido, sería muy triste, que va a pasar, que lleguemos al cielo y, y como dice la palabra, todo lo que hayamos hecho pase por un fuego, digamos, que es los ojos de Dios, y cosas que creemos que eran de valor, que estaban bien hechas, que valían para algo, se prendan fuego y se quemen, ¿no? Y es lo que llama la Biblia salvo como por fuego. Allá vine con todos mis logros, lo que hice, lo que dije cuando predicaba, y se me quema todo y quedo desnudo, como aquellos que quedaron desnudos, ¿no? Cuando se encontraron con el demonio, y quedo sin nada porque la intención última del por qué lo hacía era la que Dios miraba y no era la que tenía que hacer, ¿no? Y nosotros tenemos esa tendencia de que, bueno, ya que estoy haciendo, sigo haciendo. No está mal, ¿no? La gente bien que está comprometida, está bueno todo eso, pero vamos a pérdidas si no lo seguimos haciendo, pero examinando por qué lo estoy haciendo. ¿Por qué arranco el año a hacer lo que voy a hacer? Bueno, que sea un desafío que nos quede planteado a todo aquel que está pensando en servir a Dios y al que no tiene que pensar en hacerlo, pero ahora, en el cielo entonces se nos conoce por nuestro corazón. En el cielo se te conoce por tu corazón. ¿Y en el mundo? ¿Cómo se nos conoce en el mundo? Bueno, en el mundo no pueden ver nuestro corazón claramente. Nadie sabe lo que hay en la parte invisible de nuestro ser. Así que yo diría que se nos conoce principalmente por lo que decimos, como hijos de Dios. Dice Romanos 10, 13 y 14, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Es decir, la gente no puede creer si no le predican. Y si yo no hablo, no hay predicación. Es decir, es necesario hablar porque la gente, el mundo necesita escuchar. No se trata tanto de lo que hacemos o lo que pensamos, sino de nuestras palabras. Yo creo que hasta lo he dicho acá, pero hay un ejemplo que me gusta poner a veces. Ahora estoy anti-PowerPoint, pero si tuviera acá una PowerPoint les pondría dos fotos de dos obreros trabajando arduamente, sudando la gota gorda, como quien dice, ¿no? Al sol, y le diría, uno es cristiano y el otro no. Imagínate que ahí están las dos fotos, casi igual, se están matando laburando. Yo te digo, uno es cristiano y el otro no. ¿Cuál es el cristiano? Vos decís, pa, yo qué sé. Alguno que te parezca que trabaja más, porque decís, no, el cristiano lo va a dar todo, porque está trabajando para el Señor. El que haga todo para el Señor, ese es. Pero ¿y cómo sé yo cuál está trabajando para el Señor y cuál está trabajando porque le pagan bien, horas extras y está trabajando duro? No lo puedo saber, nadie lo puede saber. Entonces, la gente no lee los corazones ni las mentes. No puede saber cuál de los dos es el cristiano. Necesita que yo le diga, que yo dé gloria a Dios y diga, yo soy el cristiano. Claro, después que digo yo soy cristiano, el tema es que hay que ver si yo trabajo como el bueno o soy el que está durmiendo bajo del árbol, ¿no? Pero yo soy el cristiano. Y, y bueno, yo creo que todos tenemos historias propias y de otros donde nos hemos callado la boca y entonces hemos estado en lugares donde quizás dimos el mejor ejemplo, fuimos los más nobles, los más honestos, pero me fui y nunca dije que era cristiano. Así que nunca sabrán que yo era el honesto porque era cristiano o era el honesto porque tenía buenos valores. Tengo una historia de un cliente, también creo que la he contado, pero como dice Samuel Peremillo, las historias es la de vida de uno, ¿no? ¿Qué que inventa historias? Yo tenía un cliente al cual le hacía trabajos por años y tenían una vida media desordenada, entonces yo me limitaba a hacer mi trabajo. Casi no nos veíamos, hablamos virtualmente en general. Un día me entero que esta persona tenía cáncer y, y bueno, y que se estaba complicando, complicando y se iba a morir. Entonces yo dije, pa, qué vergüenza, 15 años, lo conozco hace 15 años, no sabe que soy cristiano. Y aparte de esto, ¿con qué cara le digo ahora que yo era cristiano después de 15 años? O sea, no cerraba para nada, ¿entienden? Porque no le podía decir, no, no sabes que hace 3 meses me convertí y conocí al Señor. No, no, hace 15 años que conozco al Señor y yo nunca te dije nada. Pero se moría, se moría, se moría, así que un día, así mismo, no era WhatsApp, en aquel tiempo era MSN Messenger, una aplicación, le digo, mirá, disculpame, pero te tengo que decir algo. Él siempre estaba esperanzado con que iba a salir a sobrevivir, ¿no?
Y le dije: "Mirá, yo nunca te dije algo que es muy importante en este momento. Yo no sé si vos vas a sobrevivir, y yo nunca te dije, pero yo soy cristiano. Y yo sé que si hoy me muero, voy al cielo, voy a estar con Dios, pero vos no conocés de esto". Bueno, me escuchó, yo pensaba que él no me iba a escuchar. Me escuchó muy atento, creemos que se convirtió, no conmigo, después hubo otro, Dios hace esas cosas, hizo que otro creyente que yo conocía, lo conoció por otro lado y con él oró y se entregó al Señor. Pero lo que me dejó como una estaca clavada es que él me dijo: "Nunca me imaginé que vos pudieras creer en Dios", ¿no? Y yo, ¡guau! ¿Por qué, no? No era porque era un delincuente, no era porque sabía algo oculto. Dice: "No, pero por cómo eras, porque eras frío, porque eras así, asá, implacable, me cobraba siempre", no sé, pero él sí, porque él era famoso por no pagar y a mí siempre me pagó. Pero lo increíble era eso, que alguien te dijera: "Nunca me imaginé que vos fueras cristiano, que pudieras creer en Dios", porque eso fue lo que yo le transmití. No quise inmiscuirme en esos negocios que ellos hacían o me invitaban a veces, pero ¿de qué sirvió ser el honesto si yo no le decía ese día eso, no? Y a veces nos escudamos. Es cierto que si yo era un delincuente, cuando le dijera eso iba a decir: "¿De qué me estás hablando?". Pero a veces queremos acallar nuestra mente y pensar que, bueno, si yo me muestro así, él un día va a venir y me va a preguntar qué era eso que yo tenía. Pero este se moría, no le daba el tiempo. Y como estas, tengo muchas historias que me han pasado en mi vida. Una vez con un cliente me empieza a hablar de dónde trabajaba, etcétera, y le digo: "Pero entonces conoces a fulano". Fulano era pastor de una iglesia, es pastor de una iglesia, conocida por nosotros. ¿Conoces a fulano? Sí, es pastor. Porque este era un judío, es un judío, ¿no? "¿Pastor?", me dice. "Sí, pastor, hace 40 años". Nunca me imaginé eso, no sé ni que era cristiano este hombre, no sabía ni que era creyente, ¿no? No tenía nada malo para decir, pero, era como una, ¿no?, una bufetada, ¿no? Dicen: "¡Pua! No puede ser". Pero no está muy lejano de lo que yo era, ¿no? Yo 15 años nunca dije nada, este o no sé cuántos años. ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué entiende de nosotros? Una vez entró un hábitat y no me ve, pero adelante mío, 2 adelante mío, había un veterano, pastor también, no era Abel, ni era de acá. Y estaba quejándose, nada, que esto, que lo otro, y se va enojadísimo, y cuando se va, las muchachas del hábitat, que yo las conocía, me dicen: "Qué viejo impertinente, siempre lo mismo", y empiezan a hablar cosas horribles, ¿no? Y yo no dije nada que no conocía, ¿no? Pero, ¿qué piensan de nosotros, no? Por su testimonio lo conoceréis, por su fruto lo conoceréis. Pero hay que hacer eso último, ¿no? Hay que hablar, porque el mundo conoce por lo que decimos, ¿no? Y en eso me acuerdo mucho de un mensaje que escuché una vez, era Andrés Ruse, que había ido a una reunión, creo que era de matrimonios, pero habló de ser intencionales y de ese era el desafío, ¿no? Bueno, a ver, en qué vecino o en qué compañero de trabajo o en qué compañero de estudio voy a ser intencional? Voy a pensar cómo le voy a decir algo que no le he dicho durante mucho tiempo. Porque yo, con vergüenza, tengo que decir que tengo lista larga de personas que no le he dicho y no quiero seguir con historias ni anécdotas, ni tampoco hacerlos reír, pero son bastante tristes también algunas, ¿no? Así que bueno, el desafío es dar a conocer nuestra esperanza, específicamente, claramente, predicar el evangelio, darle la gloria a Dios. Puede ser algo muy sencillo cuando obtenemos un logro, nos recibimos, salvamos un examen. Cualquier ocasión puede ser la excusa para deslizar, ¿no? Esto fue gracias a Dios. ¿Cómo gracias a Dios? Sí, porque yo soy creyente, porque yo creo en esto. Puede ser el puntapié, ¿no? Y a veces, bueno, gracias, gracias, sí, me recibí y queda por eso, ¿no? A todos nos ha pasado. Por último, ser conocidos en el infierno, ¿no? Acá los demonios al principio no tenían ni idea de quiénes eran estas personas que querían invocar el nombre del Señor. Y tenemos, como decía al principio, que tener claro que estamos en medio de una guerra espiritual. Cuando yo me convertí, nadie me explicó eso. Acá está el responsable, me invitó a jugar al voleibol, ya lo he contado, y no me dijo esto de que había una guerra, pero después que estuve ahí me di cuenta que yo era un soldado en medio de una guerra espiritual. Al principio era un soldado del enemigo de Dios, un soldado de Satanás, porque era un hijo del diablo. Eso dice la Biblia, ¿no? No conoces a Dios, Dios no te conoce, sos un hijo del diablo, sos una hija del diablo, sos un soldado de Satanás. Se pará un poquito, pero bueno, es lo que dice. Y cuando conozco a Dios paso al otro bando, soy un soldado de Jesucristo.
No sé qué tan soldado bueno sería o malo, pero soy o sos un soldado de Jesucristo. Lo cierto es que estamos en medio de una guerra. Las bombas están por arriba nuestro, pero son espirituales. Y los soldados, la mayoría de las veces, tienen una misión. A veces es proteger una posición y otras veces es avanzar y ganar terreno. Entonces yo me preguntaba, ¿quién es el soldado peligroso? ¿Vos sos un soldado de Jesucristo? Bueno, yo soy un soldado de Jesucristo. ¿Quién es el soldado peligroso que va a ser identificado en el reino de las tinieblas? ¿El que está escondido allá en una trinchera o el que empieza a avanzar y viene caminando para acá? Hoy había una noticia en el diario, ¿no? Allá en la residencia de Trump, no sé qué, tuvieron que tirar a uno que se metió y lo veían que venía, ¿no? Bueno, ¿soy el que está escondido o soy el que está dispuesto a avanzar y ganar terreno? Ahora, ¿cómo avanzo y gano terreno para Dios o como soldado de Jesucristo? Bueno, yo quería pensar básicamente en dos cosas, pero lo primero que quiere hacer el enemigo, Satanás, como enemigo de Dios, es detener la obra de Dios, parar la obra. Porque en el infierno o en el reino de las tinieblas no conocen nuestro corazón. Solo Dios sabe lo que es nuestro corazón. No es que no conozcan lo que decimos, pero poco les importa. A Satanás poco le importa que yo esté acá haciéndome el gran predicador si no salgo de acá y la dejo acá en la cortita. A Satanás no le importa si yo me creo que soy el predicador, pero en el barrio no le predico a nadie. A Satanás y a su reino le molesta cuando el soldado avanza y hace. Ahí sí preocupa el que hace. Porque el que dice habla mucho, pero no hace a veces, ¿no? Ahora, el soldado que avanza, que hace, ese es el peligroso. Y Satanás quiere detener la obra. ¿Cuál es la obra que quiere detener? Bueno, la primera es la predicación del Evangelio, ¿no? Fíjense que nos enseña el libro de Filipenses que la predicación, aún por contienda y vanagloria, es peligrosa, ¿no? Porque decía Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, y otros de buena voluntad. Y dice en el versículo 18 Pablo, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, Pablo dice, hay algunos, yo agrego medio trucho, pero no, no lo decía, ¿no? Hay algunos que andan predicando solo para hacerse los cra, para, para ser grandes predicadores. ¿Saben qué? No me importa, dice, porque igual están predicando el Evangelio. Igual la gente se puede convertir, ¿no? O sea que la predicación siempre es un peligro para el enemigo, ¿no? Si bien la predicación es hablando, pero bueno, es un hecho, ¿no? Estar predicando. El que predica es un peligro, ¿sí? Y Satanás quiere detener la predicación y muchas veces nos quiere detener con razonamiento, ¿no? No, esto no es el mejor momento. A veces no es el mejor momento, puede ser, pero, pero a veces ya es nuestra mente que está ahí, ¿no? Pensando que nunca es el momento, que no es la ocasión, que no es la persona. Y Satanás quiere detener la obra de predicación. ¿Y cuál es la otra obra que quiere detener? Esta me parece muy interesante. Es el pastoreo, el hecho de apacentar a las ovejas. Miren, dijimos que todos éramos soldados, ¿no? Y todo soldado puede caer herido en la batalla, ¿no? Levantar al soldado caído es una de las mejores cosas que podemos hacer. Rescatar a la oveja herida que se ha perdido quizás, o que se ha desanimado. Piensen ustedes cuánta gente ha pasado por esta iglesia en los últimos 50 años. Y por otras, ¿no? S- Algunos ya están con el Señor, pero ¿cuántos no es que están con el Señor? Se fueron, ¿no? Si estuvieran acá, todos los que pasan y los niños de la escuela dominical que crecieron, si estuvieran acá, no entraríamos. En ninguna iglesia entrarían. Eso me hace pensar que, bueno, algunos, como dice la Biblia, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Puede ser que algunos no creyeron nunca, pero no me puedo quedar en esa simpleza, ¿no? Algunos se fueron de nosotros y eran de nosotros. Son ovejas que están perdidas, como el hijo pródigo, que se está revolcando quizás en un chiquero. Y tiene que volver esa oveja. Hay que ir a rescatarla. Así que si uno pudiese rescatar a una oveja de esas, qué daño que estaríamos haciéndole al enemigo, ¿no? En esa batalla. Si yo me preocupara por recuperar tan solo a una.
Hay una película que quizás algunos la vieron, que es muy interesante, que se dice Hasta el último hombre, creo que se llama, ¿no? Que es la historia de un soldado americano adventista que por sus convicciones no quería o no estaba dispuesto a usar el arma para matar a nadie. Así que le hicieron la vida imposible, lo quisieron echar de la fuerza militar, y él logra, mediante juicios y cosas, poder seguir siendo militar, aunque solo médico, en la parte médica, y no usar armas, ¿no? Y un día se encuentra en medio de una batalla donde los americanos literalmente perdieron y quedan tendidos y heridos a troche y moche en cantidad, en un lugar a la altura, y bueno, quedan todos ahí y él queda solo. Sobrevive ahí y él empieza a rescatar personas, de a uno, ¿no? De a uno, empieza por otro, se inventa cómo. Les estoy spoileando toda la película, pero eh, es que es tremendo y es muy pertinente. Y los empieza a bajar por ese acantilado con una cuerda, uno, dos, y todos aquellos que se reían de él se burlaban y lo maltrataban porque hasta le pegaron. Empiezan a ver que ese hombre empieza a bajar uno, 2, 3, 10, 20, 30, es una historia real, 40, 50, y dicen que hasta 75 personas salvó este solo hombre, ¿no? Hasta el último hombre quería salvar él, y lo logró. Qué bueno si nosotros pudiéramos hoy también salir con esta perspectiva, ¿no? Si pudiese rescatar uno, y después otro, pero ¿cuántas ovejas perdidas y heridas tenemos cerca nuestro? Y este libro de este hombre que les comentaba al principio, Junior Zapata, dice lo siguiente: ¿quieres ser un guerrero? Cuida ovejas. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Cuida ovejas. ¿Quieres ser usado por Dios? Cuida ovejas. ¿Quieres ser conocido en el infierno? Cuida ovejas. Eso es lo que tenemos que hacer, cuidar ovejas, ¿sí? Eso va a ser tremendo para la obra de Dios y tremendo golpe para Satanás. Ahí sí vamos a tener que estar atentos porque van a estar eh, pendientes de nosotros. Hay otras cosas donde Satanás puede tratar de afectarnos. No quiero seguir, simplemente mencionar una que es desenfocarnos. En general, Satanás va a tratar de desenfocarnos. Es decir, después de uno analizar todas estas cosas, que uno dice, sí, sin duda lo que tengo que hacer es esto, es lo de siempre, ¿no? Predicar y cuidar ovejas, pero Satanás va a tratar de desenfocarnos, de que jugar con nuestra mente, ¿no? Y en una ocasión el Señor mandó a 70 en su nombre a echar demonios, a predicar, ¿no? Y dice en Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿No? Estaban contentos, dice, tenemos poder. Pero dice el versículo 20, no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces ahí se habían desenfocado y Jesús los trae de nuevo, bárbaro, vos haces milagro, echás demonios, pero acá la cosa es que tu nombre y el nombre de todos quede inscrito en el libro de la vida para salvación eterna, ¿sí? Así que bueno, que hoy nos podamos ir, ahora que cierra febrero, arranca marzo, con este desafío de ser conocidos en el cielo por nuestro corazón, preocupándonos por las intenciones últimas de lo que estoy haciendo. En el mundo, con ese compromiso de, bueno, tengo que hablar, porque si no hablo, adivinos no son. Y en el infierno, por esa decisión de cuidar ovejas, de apacentar ovejas, ¿no? De rescatar a la oveja herida y de predicar el evangelio también. Que Dios nos bendiga con estas cosas. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por poder abrir tu palabra y, y ver, Señor, lo que significa que tú nos conozcas, que conozcamos también, te conozcamos a ti. Que cada uno de los que está acá, Señor, pueda tener la certeza de que ha tenido un encuentro personal contigo, de que es salvo, de que ha creído en Jesucristo como Salvador, de que ha habido fiesta en el cielo porque nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Y a partir de ahí, Padre, ayúdanos a vivir una vida en la luz, en la verdad, como muchas canciones cantamos hoy, mostrando realmente lo que somos, que lo que hagamos y lo que decimos tenga coherencia con lo que hay en nuestro corazón, Padre. Ayúdanos también a identificar a esas ovejas heridas,
algunas más lejos, otras más cerca, pero que están en la vuelta y que necesitan de un pastor que vaya a apacentarlas, a recuperarlas, Señor. Úsanos para eso, Padre. Y danos valor también para predicar el Evangelio y escapar de esos razonamientos que muchas veces nos petrifican, nos congelan y nos hacen licuar todas las cosas, en definitiva, esta responsabilidad de predicar tu Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser conocidos por todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.